¿Todos bien? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana porque estás con nosotros, te hemos alabado y cantado, Señor. Te pedimos que hables a nuestras vidas, Señor, en tu palabra. Queremos ser edificados en ella con el propósito, Señor, de manifestar la vida tuya, Señor, en nosotros, en nuestra familia, en nuestro carácter, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El título en esta mañana del mensaje es necesario nacer de nuevo. ¿Sabes que lo mismo que espera Dios de nosotros es lo mismo que necesitamos hacer para disfrutar la vida en Cristo, la vida plena en Cristo y tener garantizada la vida eterna? Pero más que una vida religiosa, Dios produce en nosotros su vida. Ese es el propósito por el cual nosotros nos congregamos, para que la vida de Dios se manifieste en nosotros. Jesucristo vino a morir en la cruz para restaurar nuestra comunión con el Padre. Para restaurar nuestra comunión con el Padre, para que nos acerquemos a Él, para que pasemos tiempo con nuestro Padre. El propósito del sacrificio de Jesús no es convertirnos en personas religiosas. Tampoco el principal propósito de Dios para nuestras vidas es servir a Dios, aunque servir a Dios es parte de la vida piadosa, pero no es el principal propósito. Hay personas para las que la religión lo es todo y son capaces de defender su religión hasta con la vida. Para otros el servir a Dios es todo. Hay personas que no pueden dejar de servir a Dios porque se les acaba el mundo. Hay personas que cuando por alguna situación, porque el rol se cambió, porque van a servir otras personas y entonces no pueden servir, se van de la iglesia. Pero ¿qué dijo Jesús al respecto cuando se encontró con una persona religiosa, un siervo activo dentro de la religión? Vamos a Juan capítulo 3, verso 1. Dice, había un hombre de los fariseos, esto es importante, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. El principal está hablando de la autoridad dentro de la sinagoga. Pero esos hombres eran escogidos de acuerdo a sus cualidades, a sus dones, a su manera de poder interpretar la palabra de Dios, a sus capacidades. Nosotros vemos que Dios escoge lo que no es, lo vil y lo menospreciado. Sin embargo, el sistema religioso había caído en un bache para dejar que una persona fuera maestro. Se requería tener las cualidades, lo cual es importante. Sin embargo, ahorita vamos a ver en esta escritura que no lo es todo. Dice en el verso 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va.
Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús respondió y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Está hablando con el principal, con la persona más religiosa, con la autoridad de la sinagoga, el que está a cargo de las enseñanzas, el que está a cargo del ministerio. Y el Señor Jesús se maravilla y le dice: ¿tú eres un maestro y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes? La expresión el que no naciere de nuevo se puede traducir como el que no nace de arriba, el que no nace en el cielo. El nuevo nacimiento o nacer de nuevo conlleva muerte terrenal. Para ser ciudadanos del reino de Dios es necesario nacer en el reino de Dios. Y todo el que nace en el reino de Dios muere a lo terrenal. ¿Por qué? Porque deja de ser gobernado por el sistema de este mundo. Mientras sigamos vivos a lo terrenal, no tenemos las garantías que puede tener todo ciudadano del reino de Dios. Mateo 22:31 dice: pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de ¿qué? De muertos, sino de vivos. Y cuando nosotros somos muertos para el mundo, somos vivos para Dios. Pero cuando nosotros estamos vivos en lo terrenal, no podemos tener esa comunión con Dios, que es el principal propósito del sacrificio de Jesús. Además de salvarnos, de perdonar los pecados, de darnos la vida eterna o la oportunidad de tener la vida eterna, el Señor Jesús vino a hacer posible que los hombres volvamos a tener comunión directa con el Padre. Que no necesitemos a nadie como intermediario más que a Él. Nosotros debemos de aprender a depender de Dios, no de los líderes religiosos, porque como podemos ver, no lo saben todo. Ni siquiera un hombre que sabía de memoria como Nicodemo todo el Antiguo Testamento. Ni siquiera él lo sabía todo, ni siquiera él lo entendía todo. Imagínate si así estaba el principal, ¿cómo estaban los demás? Enfocados en la religión, enfocados en las formas, enfocados en la apariencia, enfocados en el rito, pero habían perdido o probablemente nunca habían entendido el propósito de todo lo que hacían. El propósito de lo que hacemos en la iglesia, desde que llegamos, es acercarnos al Padre. El propósito no es cantar las canciones que cantamos. El propósito es adorar a Dios, acercarnos a Él, rendirle tributo con nuestra boca, con nuestros labios. El propósito de las ofrendas y los diezmos no es que el templo no se quede sin luz. No es que los que servimos aquí nos quedemos sin comer. El propósito es demostrarle a los aires de que nosotros alabamos y adoramos a Dios, aún con nuestras riquezas.
que nosotros reconocemos que hay cosas que son de Dios, que no nos pertenecen y que venimos y se las entregamos. ¿Por qué? Porque si podemos dar es porque primeramente Él nos dio. Entonces a veces nosotros nos enfocamos en lo que hacemos, en lo terrenal, y no vemos el propósito principal de todo esto. Desconocer el principal propósito de por qué nos congregamos convierte aburrido el congregarse. Entonces de aquí en adelante voy a tener que venir a la iglesia todos los domingos. Ay, algunos dirán, es mi único día de descanso. Pero cuando tú conoces el propósito de congregarte, no importa si es tu día de descanso, tú apartas el día. ¿Por qué? Porque quiero estar con Dios, porque quiero venir a agradecerle a su casa, porque quiero venir a honrarlo, porque quiero venir a ser obediente a la palabra que dice, no dejes de congregarte. Cuando traemos ofrendas, estamos siendo obedientes a la palabra que dice, ninguno se presentará delante de Dios con las manos vacías. Y no solamente eso, sino que es la garantía de poder cosechar, aún en nuestras finanzas. Entonces, Dios es Dios de vivos. Esto quiere decir que mientras no nazcamos de nuevo, estamos muertos para Él. Si nosotros estamos muertos para Dios, estamos fuera del reino de Dios y de la vida eterna y de las garantías que podemos tener como ciudadanos del reino de Dios. ¿Alguien sabe a lo que me refiero? ¿Qué nos garantiza ser parte del reino de Dios? Número uno, la protección de Dios. Número dos, nos garantiza el sustento de Dios, el cuidado de Dios. Porque cuando somos ciudadanos del reino de Dios, entramos bajo el gobierno de Dios. Y el gobierno de Dios no es como el gobierno terrenal, que intenta hacer justicia, que intenta ayudar a la gente, que intenta crear oportunidades de trabajo, de crecimiento, de prosperidad, que intenta cuidar a sus ciudadanos. El gobierno de Dios cuida a sus ciudadanos. El gobierno de Dios abre puertas, da gracia, prospera a sus ciudadanos. Pero es necesario nacer de nuevo. Es necesario que entendamos el propósito de todo esto. Te quiero hacer una pregunta. ¿Podemos operar en el reino de Dios aquí en la tierra sin nacer de nuevo? Sí. Estamos viendo un ejemplo, Nicodemo. No solamente era un servidor de la sinagoga, era el principal. Y si no sabía siquiera que era necesario nacer de nuevo, no había nacido de nuevo. Por más cualidades que tuviera, por más reputación que tuviera, por más honra que tuviera, por más autoridad que tuviera, el hombre no había nacido de nuevo. Entonces hay personas que pueden estar congregándose, ser líderes, sirviendo a Dios y no han nacido de nuevo. Mateo 7:22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El Señor está poniendo por ejemplo a personas que operaron dentro del reino, pero sin conocer al rey. Nunca os conocí, nunca tuvieron una relación conmigo, una comunión conmigo que da como resultado la vida de Dios en ustedes.
Nunca se produjo la vida de Dios en ustedes. El propósito no era profetizar. El propósito no era sanar, no era echar fuera demonios. El propósito no era hacer milagros. El propósito era que tuvieras una comunión conmigo y te lo perdiste. Es una palabra dura. Entonces el evangelio nos deja en claro tres cosas. Ser religiosos, ministros, predicadores, pastores, como Nicodemo, no te da la vida eterna. Conocer la Biblia como Nicodemo no quiere decir que has nacido de nuevo. Servir a Dios en la congregación como Nicodemo tampoco produce la vida de Dios en nosotros. Todo eso es bueno, pero no es el principal propósito. Juan 3:4, Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El hombre estaba tan enfocado a lo terrenal, a las cualidades, que cuando el Señor Jesús le dice: necesitas nacer de nuevo para ver el reino de Dios, el hombre estaba tan habituado, tan enfocado a lo terrenal, que lo primero que se le viene a la mente es: ¿cómo me meto al vientre de mi madre otra vez? No tenía la capacidad de discernir lo que lo que Jesús estaba hablando con él. A lo cual Jesús responde: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo, no estás entendiendo. Ser nacido de nuevo implica un cambio rotundo en la totalidad de una persona. Pero para que esto suceda, dice Jesús que necesitamos nacer del agua y del Espíritu. Porque si no, no podemos entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo desconocía el propósito principal de lo que él hacía. ¿Cuál es el propósito de la medicina, por ejemplo? Sanar o preservar la salud. Para esto los médicos echan mano de los medicamentos, pero no debemos convertirnos en adoradores de los medicamentos porque nos ayudan a sanar o a preservar la salud. Pero que un medicamento nos ayude a recuperar o mantener la salud, se mira cuando la persona que lo toma está sanando o está completamente sano. Es decir, la recuperación de la salud es el testimonio de que el medicamento funciona. Así es la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu es el testimonio de que hemos recuperado la comunión con Dios, de que hemos nacido de nuevo. El Señor Jesús le dice: te es necesario nacer de agua y del Espíritu. Nacer de agua y nacer del Espíritu. Cuando suceda esto, Nicodemo, vas a poder ver el reino, entrar al reino de Dios, tener la vida eterna. Cuando nazcas de agua y cuando nazcas del Espíritu. Dice Primera de Juan 5:6: este Jesús que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces la vida en el Espíritu, nacer en el Espíritu, es el testimonio de que hemos realmente nacido de nuevo. Porque que Cristo vino mediante agua y sangre puede ya referirse, número uno, a los elementos que fluyeron de su costado en la cruz después de que murió. Y número dos, en vista del orden de las palabras y las preposiciones utilizadas en esta escritura.
Número 1, a su bautismo en el Jordán. Y 2, a su muerte en la cruz. En cuanto al agua, el agua sería el símbolo de la purificación moral y la práctica efectuada por la eliminación de las impurezas al dar oído a la palabra de Dios en el corazón, en la vida y en los hábitos. Efesios capítulo 5, verso 25 dice: maridos, amad a vuestra mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola ¿qué? ¿Sí lo tienen ahí? No lo tienen ahí. Efesios 5, 26. Me avisan. ¿Listo? Para santificarla, habiéndola purificado, ¿cómo? En el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La palabra de Dios, que es el agua por la cual el Señor Jesús nos purifica, debe de producir en nosotros arrepentimiento. La Biblia no se lee para conocer el tema. La Biblia no se lee para adquirir conocimiento de Dios. Se lee para aprender a vivir correctamente según la voluntad de Dios. La Biblia no tiene como propósito darnos un conocimiento. La Biblia tiene como propósito producir en nosotros la vida de Dios. Reconocer cuáles son las cosas que seguimos practicando o haciendo que a Dios no le agradan. Cuáles son los resultados de la desobediencia y cuál es el resultado de la obediencia. Y entender la ley de la siembra y de la cosecha. Entonces la Biblia nos ayuda o nos debe de ayudar a vivir correctamente según la voluntad de Dios. Nacer de agua se refiere al arrepentimiento. Cada vez que leo la Biblia, las impurezas de mi vida tienen que salir. Pero ¿quién las va a sacar? Es la pregunta. Porque podemos leer la Biblia con algunos pecados. Terminamos de leer la Biblia y seguimos con los mismos pecados. Y tenemos años leyendo la Biblia y tenemos años con los mismos pecados. Porque si la palabra de Dios produce el arrepentimiento, porque si la palabra de Dios produce el superar todas aquellas cosas que no nos convienen, en nosotros no se está viendo todo esto. Porque aunque leemos la palabra de Dios, no nos arrepentimos. Porque el arrepentimiento es una acción, no es una esperanza. Ay, un día espero que se me quite lo maldiciente. Deja de hablar maldiciones. Ay, un día espero dejar de ser peleonero. Deja de pelear. El arrepentimiento es una acción. El arrepentimiento se refiere al cambio en el estilo de vida, que incluye los hábitos, costumbres y tradiciones. Cambio en el estilo de vida. Mis hábitos. Los hábitos son lo que forman el carácter. Las costumbres, lo que estamos acostumbrados a hacer. Y las tradiciones. Cada año, tristemente, y no me refiero a aquellos que recién están conociendo, aprendiendo la palabra de Dios, pero cada año en octubre o la primera semana de noviembre, se les pregunta a los niños de una manera
¿cómo lo pudiera decir? Sin que se den cuenta. ¿Cuántos fueron a recoger dulces en Halloween? Sí, yo. ¿Quién es ese niño? Pues es el hijo de esta familia que tiene 10 años de conocer a Cristo. Conocer a Cristo produce un arrepentimiento en mi vida. Y eso se manifiesta en un cambio de hábitos, de costumbres y de tradiciones. Conozco personas que me han dejado de hablar porque yo he declarado: si celebras Halloween, no celebres Navidad. Porque la palabra de Dios dice: ¿qué comunión tienen la luz con las tinieblas? No puede ser tibio. No puedo celebrar la fiesta satánica más importante del año y después celebrar el nacimiento del Salvador del mundo. Eso me convierte en un hipócrita. Y te lo estoy diciendo antes del 31 de octubre. Porque si lo dijera en noviembre dirías: ay, me la está tirando a mí. Que sí te la estaría tirando a ti. Si es que cometiste eso. Si es que practicaste, si es que promoviste eso. Te lo estoy diciendo ahorita. Alguno dirá: chin, ya compré el disfraz. ¿Y? Es que me costó bien caro. ¿Y? ¿Qué es más importante? Participar de la fiesta más importante para el mundo de las tinieblas o vivir en obediencia a Dios. ¿Cuánto puede costar? Si te pesa más los 200 pesos, los $200 o lo que te haya costado ese disfraz, quiere decir que no valoras el sacrificio de Jesús. Que todavía las costumbres, tradiciones están más arraigadas en tu vida que la palabra de Dios. Esto quiere decir que no has nacido de nuevo. Todo lo que nosotros pretendemos recibir está dentro del reino de Dios, pero no puedo entrar en el reino de Dios si no he nacido de nuevo. Yo quiero ver el reino de Dios en mi vida, en mi salud, en mi familia, en mi descendencia. Pero a veces es una incoherencia porque yo quiero vivir, que el reino de Dios se vea en toda mi vida, pero no estoy dispuesto a morir a lo terrenal. Y después hay dichos que solamente estorban. Más vale paso que dure y no trote que canse. Vamos lentos pero firmes. ¿Lento? ¿Quién decide el ritmo del arrepentimiento? Tú. Pero en ese lento pero firme, paso que dure y no trote que canse, lo único que estamos haciendo es poniendo en riesgo nuestra eternidad. Cuando la palabra de Dios dice que solamente los valientes, los violentos arrebatan el reino de Dios. Se necesita ser radical. No importa que tu familia, tus amigos, las personas con las que convives en tu trabajo, en la calle, tus vecinos digan: ¿y ahora qué le pasó, vecino? ¿Desde cuándo tan santurrón? No me importa cómo me digas. Lo que importa es que acabo de entender que necesito arrebatar el reino de Dios. Y tengo que ser violento. Tengo que arrebatarlo.
Porque si yo quiero que Él me arrebate, yo tengo que arrebatarlo a Él. Entonces, el arrepentimiento incluye nuestros hábitos, costumbres y tradiciones. Nicodemo, siendo un fariseo y principal entre los judíos, se maravilló porque las enseñanzas de Jesús eran confirmadas por señales. Era algo que él no tenía. Y él estaba con la boca abierta. ¡Wow! Definitivamente Dios te mandó, Jesús. Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Desenfocado el hombre. Para Nicodemo, Jesús era un maestro que vino de Dios. Y según el entendimiento de Nicodemo, si Dios no estuviera con Jesús, no podría hacer las señales que él hacía. Acabamos de leer en Mateo 7. En aquel día muchos me dirán: profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros. ¿Qué son esas? Señales. Entonces les declararé, dice el Señor Jesús: apartados de mí, hacedores de maldad, que no los conozco. Nicodemo sigue sin entender. Él está maravillado por lo que se mira. ¡Qué bonito cantas! ¡Wow! ¡Qué bien predicas! ¡Wow! ¡Qué bonito enseñas la palabra de Dios! ¡Wow! Los hombres naturales, terrenales, somos impactados por las capacidades, los dones, los talentos de las personas. Pero el hombre natural no puede discernir, dice la Biblia, las cosas del Espíritu. Y esto le estaba pasando a Nicodemo. No se estaba dando cuenta. Hay algunos que no se dan cuenta que el talento de un adorador, de un cantante, no tiene como propósito, o el ejercicio de ese talento, de ese ministerio, no tiene como propósito el reconocimiento de los demás. Tiene como propósito alabar a Dios. ¿Cuándo te has acercado a uno de los muchachos que cantan, que dirigen la alabanza, y le has dicho: gracias, porque me ayudas a conectarme con Dios? Pero algunos, si nos acercamos y decimos: qué bonito cantas, me encanta cómo cantas. Es cierto que hay que animarnos unos a otros, pero no dar lugar al diablo. Porque cuando la predicación, la palabra estuvo bien trazada, cuando la entendiste perfectamente, cuando Dios te habló a través de la predicación, ¿cuál crees que es el primer ataque del diablo que yo recibo cuando bajo esos 3 escalones? Ay, pastor, me gusta mucho. Me encantó la palabra. Y eso puede tentar mi ego. Oh, gracias. Es que me preparé muy bien. Siempre tenemos que decir: gracias a Dios, gloria a Dios. Qué bueno que Dios te habló. A mí me sucede, quiero decirte algo, que Dios me da una palabra y a veces yo digo: ay, Señor, esta palabra no la entiendo ni yo. Me sucede, no te estoy diciendo me sucedía. Señor, ¿estás seguro que es esto? Ni yo lo entiendo. Pero siento que Dios me está diciendo: es esto. A mí me sucede que subo esos 3 escalones, doy estos 5 pasos que me toma llegar a este lugar, y todavía estoy: ay, bueno, en tu nombre. Porque no la entendí, ni siquiera yo.
Pero cuando empiezo a predicar, yo mismo estoy diciendo, wow, ya la estoy entendiendo. Cuando veo que esa palabra empieza a producir fruto en algunos de ustedes, digo, no, así era. Porque lo más importante de la palabra de Dios o de la predicación en este momento, en este lugar, es que tú seas edificado y llevado al arrepentimiento. Lo que menos importa es que a mí me guste el tema o que yo lo pueda predicar bien. Aunque tengo que esforzarme por hacerlo bien, aunque tengo que dar lo mejor para hacerlo, pero de nada sirve que te agrade o te desagrade si no está produciendo la vida de Dios en ti. Hay quienes se van de la iglesia porque dicen, ay, es que esta palabra, este predicador es muy duro. Hay quienes dicen, ¿por qué no le bajas 2 rayitas y échanos unas porras? El Señor Jesús le dijo a Pedro, ¿te quieres ir tú también? Pero yo no voy a cambiar, le dijo Jesús, porque este es el mensaje que Dios le mandó a esta gente. Pero esta gente prefiere hacerse el ofendido a reconocer que Dios le estaba hablando. Prefiere ir a buscar donde le permitan seguir con su vida desordenada. Porque ahí la carne se siente a gusto. Claro que la carne se ofende, porque la palabra de Dios mata la carne. Ese es el propósito. Llevarnos a hacer morir lo terrenal para que se produzca la vida de Dios en nosotros. Entonces, Nicodemo está maravillado por las señales y la respuesta de Jesús es contundente y va en el sentido correcto según el propósito de las Escrituras, no en lo que está maravillando a Nicodemo. Jesús le dice, mi querido Nico, esto se trata de entrar en el reino, no solo de conocer la Escritura y hacer señales. Pero para entrar en el reino, Nico, necesitas nacer de agua, que es arrepentirte. ¿Cómo? ¿A quién le está hablando? A un fariseo. Imagínate que entra Jesús por esa puerta y viene y me dice, cachino, necesitas nacer de agua. Necesitas arrepentirte. Señor, soy el pastor de esta iglesia. ¿Y? En el caso de Nicodemo, le dice, necesitas nacer de agua porque eres un hombre que tiene un lugar de autoridad basado en sus cualidades, no en la comunión con Dios. No tienes el discernimiento de lo que estás haciendo. Haces cosas que no entiendes. Y nacer del Espíritu. Entendimos que es nacer de agua. Es el proceso que el conocimiento de la palabra de Dios me lleva a cambiar de estilo de vida que incluye hábitos, costumbres y tradiciones. Pero que es nacer del Espíritu. Gálatas 5:20 dice, pero los que son de Cristo, ¿qué dice? Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado con los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Decimos ser de Cristo porque tenemos la fe en Cristo, porque hemos descubierto en la Escritura, en la palabra de Dios, que Jesús es el Mesías.
Porque la Escritura dice que todo aquel que en Él cree no se va a perder, sino va a tener la vida eterna. Y yo he puesto mi fe en Él, mi esperanza en Él. Pero esta Escritura dice, bueno, una cosa es lo que digas y otra cosa es lo que realmente eres. Los que son de Cristo, dice, han crucificado, han matado su carne con sus pasiones y sus deseos. Porque si vivimos por el Espíritu, dice el 25, andemos también por el Espíritu, perdón. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Todas esas cosas están en la carne. Si el Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos un día nos va a resucitar a nosotros, necesitamos vivir por el Espíritu. Un gran cambio en nosotros sería o es arrepentirnos. Un gran cambio visual. Arrepentirnos, cambiar de manera de ser. Imagínate cómo serías tú si tu temperamento, tu carácter, tu personalidad reflejaran a Jesucristo. Todos se maravillarían de tu cambio, dirían, es otra persona, ya no se enoja, ya es paciente, ya no grita, ya no discute, ya no alza la voz, ya no se ofende, ya es respetuoso, ya se dirige con prudencia. El asunto es que hay personas que han aprendido a controlar su temperamento. Hay personas que han aprendido que hay cosas en su carácter que no generan cosas positivas ni cosas buenas y las han sacado de su vida. Hay quienes han aprendido a desarrollar una personalidad que sea del agrado de los demás. Pero todo eso lo pueden hacer sin Cristo. Claro que sí. Y aunque eso sea muy bueno y digno de admiración, no les garantiza la vida eterna. El arrepentimiento me ayuda a conquistarme a mí. Y una vez que yo me conquisto a mí, puedo tener las cosas que Dios promete. Si yo tengo un matrimonio de mucho conflicto y yo me arrepiento, quiere decir que yo voy a ser el marido que debo de ser según Dios. Y eso va a traer como resultado un matrimonio de paz, de bendición, de amor, de disfrutar la vida. El arrepentimiento me ayuda a conseguir las cosas aquí. Un drogadicto, una persona adicta a cualquier sustancia que le está robando la familia, la vida, la salud, la prosperidad y todas las cosas, ¿puede dejar las drogas sin Cristo? Claro que sí. Y después de que supere esa adicción, ¿su vida va a cambiar? Claro que sí. Sin Cristo, claro que sí. Pero eso no lo convierte en ciudadano del reino de Dios. Ni tampoco le garantiza la vida eterna. Por eso el Señor Jesús dice, amigo, tienes que arrepentirte, nacer de agua y del Espíritu. De dos cosas, de agua y del Espíritu. Nosotros estamos más enfocados en nacer de agua. No, el hermano ha cambiado mucho. Sí. Nos esforzamos en eso. Juzgamos según lo que vemos, pero Dios conoce el corazón.
Existen los pecados ocultos, aquellos que cometemos cuando nadie nos ve, olvidándonos que Dios nos mira en todo momento. Necesitas nacer de agua y del Espíritu. La vida en Cristo no es solo manifestar un cambio positivo en nuestro carácter, en nuestro estilo de vida. La vida en Cristo más bien es producir las obras del Espíritu en nosotros. Esa es la vida de Cristo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. De eso se trata. Primer carta de Pedro, capítulo 1, verso 13 en adelante. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Ya fuiste rescatado, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En el verso 22 dice que la obediencia a la palabra de Dios solamente es posible cuando vivimos en el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras no dejemos de vivir la vida carnalmente, viviremos batallando para obedecer la palabra de Dios. Por mucho tiempo se ha dicho: es que pecar es bien fácil. Pecar es bien difícil. Pecar es imposible cuando eres espiritual. Pecar es bien fácil para el carnal, para el que no tiene la naturaleza de Dios, del Espíritu gobernando su vida. Claro que pecar es bien fácil. Pero para todos aquellos que han nacido de nuevo, pecar es lo más difícil del mundo. Pero cuando nosotros decimos: no, es que pecar es bien fácil, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y estamos justificando los pecados que no queremos sacar de nuestra vida, las áreas de nuestra vida que no nos hemos arrepentido.
Cuando nosotros vivimos siendo guiados por el Espíritu Santo, pecar es difícil. Pero si nosotros estamos batallando en algún área para obedecer a Dios, necesitamos arrepentirnos, necesitamos crucificar nuestra carne al respecto. Lo que nosotros necesitamos es vivir en el Espíritu, nacer del Espíritu, para dejar de batallar con los deseos de la carne. Entonces, la vida en el Espíritu es la forma natural de obedecer a Dios. O sea, me sale natural bendecir. No tengo la necesidad de perdonar porque nada me ofende. Porque cuando las personas lanzan sus ofensas contra mí, yo no las acepto. Yo le digo: Señor, ten misericordia, este hombre no sabe lo que hace. Es un ignorante. Señor, te doy gracias porque yo me acuerdo que yo era como él, pero ya no soy como él. Gracias, Señor. Cuando vivo en el Espíritu no es necesario perdonar a nadie, porque nadie me ofende, porque soy compasivo, porque puedo comprender porque las personas están pecando contra mí. Oro por ellos, no los enfrento, no discuto con ellos. A mí me pasa que de repente ha habido personas que vienen: oye, es que tú esto y dicen todo lo que quieren y luego se van enojados. Y yo no les aclaro nada, porque no vinieron a preguntarme. Yo no tengo la necesidad de aclararles nada. Pero si me preguntan: oye, ¿es cierto que? Y si es cierto, les voy a decir sí. Y si no es cierto, les voy a decir que no. Pero si yo estuviera enfocado en defender mi persona, mi reputación, mi ministerio, estaría discutiendo con todo mundo, tratando de aclararle las cosas que nadie quiere que sean aclaradas. ¿Qué tengo que hacer? Bendecirlos, pedirle a Dios que tenga misericordia. Yo lo que le digo a Dios cuando pasa eso, le digo: Señor, ten misericordia de ellos, así como tienes misericordia de mí. Cuando viene alguien y dice: ¿ya supiste lo que esta persona está diciendo de ti? Y si ellos creen que me interesa, es porque esa persona la conozco. Porque si no lo conociera y él no la conociera, pues qué importara. Pero gracias a Dios por el tiempo en el que vivimos. Y le digo: a ver, espérame. Y le marco y lo pongo en voz alta: oye, estoy con este amigo y me dice que tú dijiste. Y se van corriendo. ¿Qué vas a hacer? Pues vamos a aclarar el asunto. Gracias a Dios no tenemos que hacer una cita, no tenemos que vernos en persona, a ver cuándo se acomodan los tiempos. Ahorita, mira, vamos a aclarar. ¿Quieres aclarar esto? A ver. O sea, ¿es cierto que? Porque hay quienes les encanta meter discordia entre hermanos. Pero yo no lo hago por mí, porque a mí no me importa lo que hablen de mí. Yo lo hago por él, para que se le quite lo cizañoso. Pero si no quiere, si dice: no, me vas a evidenciar. Tú estás evidenciando solo.
Te voy a decir algo, pero no te voy a decir quién. No me digas nada. Te voy a decir algo, pero no vayas a hacer nada. Entonces, ¿para qué me lo dices? Si no voy a hacer nada. Pero el carnal está, ¿quién? Vamos, vas a ver ahorita lo que le voy a decir. Y luego, volví a caer en la provocación. Y volverás a caer si no crucificas la carne con sus deseos y pasiones, que es lo mismo, nacer del Espíritu. Morir para renacer a la vida eterna, a la vida de Dios, para ver y entrar en el reino de Dios, para que el reino de Dios se manifieste en mi vida, para que yo opere, viva a favor del reino de Dios, con el propósito de que otros conozcan a Cristo, de establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Quieres dejar de mentir? Habla verdad. Cierra tus oídos. Sé sabio, sé astuto. Discierne las voces que escuchas. ¿Viste qué aporta? Siempre trae puro chisme. Tengo que cambiar mis hábitos, mis costumbres, mis tradiciones, por amor a mí, por amor a mi familia. Corregir, no permitir, por amor a ellos, a los que se dejan usar, a los que en un momento dado pudieran ser una piedra de tropiezo. Yo les digo a los hombres, porque es muy común en los hombres que en su WhatsApp de repente traen imágenes de pornografía y cosas de ese estilo, porque es que ya sabes cómo es fulano y ahí está en el grupo. Salte del grupo. No, ¿qué van a decir de mí? Lo que quieran, como quiera dicen. Yo creo que les platiqué en una ocasión. Una persona me mandó una fotografía de una mujer casi desnuda. Y entonces lo que le dije, oye amigo, nada más te quiero comentar algo. Mis contraseñas, el acceso a mi teléfono, no solamente lo tiene mi esposa, también lo tienen mis hijos. Mis hijos conocen mis contraseñas. Ellos desbloquean mi teléfono. Y va a ser muy penoso. Yo consideraría muy penoso que se den cuenta el tipo de material que tú envías. Una disculpa, no lo sabía. Y pasó el tiempo y después me volvió a enviar otra cosa. ¿Y qué hice? Le contesté como si fuera mi esposa. Le dije, señor fulano de tal, me sorprende. Nunca llegué a imaginar que una persona como usted anduviera mandando este tipo de mensajes. Le pido por favor que no vuelva a mandarle estas imágenes a mi esposo. Después me habló por teléfono. Oh, qué pena, te dije. ¿Te acuerdas que te había dicho? Te dije. Y pasaron años y han pasado años y nunca más. Pero hay que ser sabios, hay que ser astutos. Me encanta porque yo estoy en grupos de WhatsApp donde hay otro grupo, aunque siempre hay otro grupo que no estás tú, para que puedan hablar mal de ti a gusto, ¿verdad? Pero me encanta cuando me doy cuenta que tienen otro grupo donde ellos siguen su vida hablando, comentando como ellos quieren, pero en el grupo donde me tienen incluido hay respeto.
¿Por qué? ¿Por qué tienen que tener otro grupo donde yo no estoy? Porque en el grupo en el que estamos no se genera ese material. Porque el Espíritu Santo da testimonio. El Espíritu Santo los convence de pecado. Esto no quiere decir que somos los aguafiestas, somos el alma de la fiesta, pero dentro de la voluntad de Dios. Entonces, que cada vez que leamos la palabra, no lo hagamos como un ejercicio espiritual. Yo le pregunto a algunos predicadores, amigos míos, ¿cuándo fue la última vez que leíste la Biblia buscando la voz de Dios para tu vida y no un tema para predicar? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste el instrumento y empezaste a cantar para adorar a Dios? Solo tú con Dios. Y no como un ensayo, no como en el proceso de composición de una canción, aunque sea alabanza o adoración. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste esa comunión? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste solo en la presencia de Dios? Ese es el propósito principal de todo lo que hacemos. Antes de restaurar nuestro matrimonio, nuestra familia, incluso nuestra salud, tenemos que restaurar nuestra relación con Dios para poder disfrutar todo. Porque todo aquel que es nacido de agua y del Espíritu está parado sobre la roca, y todo lo que construye no se conmueve con nada, porque está parado en los fundamentos de la palabra de Dios. Y su matrimonio y su familia son firmes en Cristo. No dependen de tu carácter. No dependen de tus finanzas. Dependemos de Dios. Nos ponemos de pie. Cuando nosotros vemos nuestra vida carnal en el tiempo presente, podemos llegar a creer, nos falta mucho. Y nos juzgamos unos a otros según las obras, vamos a decir, no, este sigue perdido. ¿Cuándo se va a arrepentir? ¿Cuándo va a cambiar? Solamente hay que crucificar la carne. Señor, que cada uno de nosotros tengamos la revelación de tu palabra, que es lo que nos lleva al arrepentimiento. Que tú nos convenzas de pecado, que tú redargullas nuestro corazón,
Espíritu Santo, Jesús nos dijo que tú nos guiarías y a veces hemos buscado la religión como guía. Espíritu Santo, probablemente nunca nos hemos dispuesto a ser guiados verdaderamente por ti, pero en este día te queremos decir, te rogamos, Espíritu Santo, que tú guíes nuestro caminar, que nos ayudes a crucificar la carne, Espíritu Santo. Queremos nacer de ti, nacer en ti, nacer para Dios. Que nuestra pasión seas tú, que seas lo más deseado en nuestra vida. Yo sé que hay algunos que necesitan amor, abrazo, consolación. Por eso te ruego en el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Te ruego que te muevas en los corazones de todos los que estamos aquí. Te pido en el nombre de Jesús que des a cada uno conforme a su necesidad. Que nos ayudes en el proceso de arrepentimiento. Que nos dirijas en la vida nueva. Si quieres, puedes sanar a los enfermos. Si quieres, puedes quitar todo dolor también. Yo quisiera que tú sanaras, que tú restauraras. Pero más que todo, yo te ruego, Espíritu Santo, que tú convenzas de pecado. Que tu presencia, que tu unción pudra todo yugo, todo lo que nos mantenga atados a una vida terrenal, a una vida carnal, a una vida de pecado. Queremos adorarte en espíritu y en verdad. Dirige nuestra vida como una canción, en armonía, en ritmo espiritual.
Gracias, Señor. Que tu presencia vaya con nosotros, que no nos salgamos de tu presencia. Si quieres, puedes levantar tus manos y decirle: Dios, te necesito. Espíritu Santo, te necesito. Yo te necesito. No me sueltes, Señor. No me sueltes. Fortalece mi fe. Reconoce tus flaquezas, tus debilidades delante de Él y dile: ayúdame en esto. Reconócelo y dile: ya no quiero batallar, quiero rendirme y que se haga tu voluntad. Gracias, Dios. Yo bendigo cada familia, cada persona que está en este lugar. Que Dios bendiga y prospere la obra de tus manos. Que sus ángeles vayan delante de ti. Y que la presencia de Dios, la presencia de Dios se manifieste en todo lo que hagas. Seamos diligentes en lo espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga.